hablar hoy acerca del advenimiento del Salvador, el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para esto vamos a estar situados ahí en el texto de Mateo, capítulo 1. Mateo capítulo 1, gracias. Y sin duda, como he dicho en alguna otra oportunidad, sin duda que hoy en día a los cristianos les cuesta enfrentar a veces el tiempo de Navidad, por la sencilla razón de que nuestro enemigo, a través de todas las herramientas que utiliza en este mundo, ha intentado de socavar el cristianismo y ha intentado solapar las verdades más potentes del cristianismo. Una de ellas, por ejemplo, es el sacrificio de Cristo, es su muerte, su vida, pasión, muerte y resurrección. Pero hoy en día eso ha estado siendo hace mucho tiempo solapado por toda la celebración de la Pascua, en sí, la Pascua moderna, hablo del conejito yo, y de los huevos. Y sin duda que aquellas celebraciones seculares, populares, han obviamente tapado un poco la gloriosa realidad de la muerte y el sacrificio de Cristo en Semana Santa. De la misma manera, y creo yo con mayor potencia, el enemigo se ha preocupado de simplemente hacer una transformación cultural de lo que es la Navidad. Y sin duda que ha ocupado todas las figuras navideñas populares para solapar la figura central que es nuestro Señor Jesucristo. No me malinterprete. No quiero decir ni satanizar que las cosas de Navidad son malas o satanizar ni el árbol navideño ni nada de esas cosas. Estoy absolutamente lejos de eso. Lo que estoy tratando de decir es que Jesucristo, el nacimiento de Cristo y todas las implicaciones de ese hecho histórico se han visto solapados y en gran manera absolutamente hechos invisibles a la vista de todos, por razón de que la Navidad hoy en día es más bien una manifestación cultural de virtudes humanas más que de realidades divinas. Y se pretende exaltar el amor, la solidaridad, la amistad, que son, diríamos, cosas buenas, pero no pasan de ser más distintas que otras realidades del ser humano, pero no marcan una diferencia en cuanto a lo que estamos celebrando. Entonces los cristianos tenemos a veces el peligro de perder de vista que estamos celebrando en Navidad. Y ya preparándonos para Navidad, yo quiero hablar en este tiempo sobre el advenimiento del Salvador. Es verdad, Cristo no nació un 25 de diciembre, ¿ya? Pero tampoco piense que es pagano hacer la celebración ese día. Se escogió históricamente el 25 de diciembre celebrar Navidad porque en el Imperio Romano el 25 de diciembre era la festividad del dios Sol. Entonces se celebraba el nacimiento del dios Sol o del nacimiento del Sol. Y los cristianos, para un poco contrarrestar esta celebración pagana que era muy celebrada, dijeron, bueno, vamos a tomar esta fecha también para celebrar a nuestro sol de justicia, ¿cierto? Que es Cristo, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y así se comenzó a celebrar la natividad de Cristo. Entonces hoy día quiero un poco comenzar a reorientar nuestros corazones hacia la verdadera celebración de Navidad, que es la llegada a este mundo de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Dice Mateo capítulo 1,
Voy a estar situado en todo el capítulo, pero no crea que va a ser tan minucioso. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y de ahí voy a saltar todo aquello y voy a leer el verso 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertó José del sueño, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Padre, queremos pedirte que en este tiempo seas con nosotros. Oh, ayúdame a mí, Señor, en esta predicación a poder exaltar a Cristo y poder, Señor, darnos cuenta, Señor, de la grandeza de su advenimiento a este mundo. Te pedimos, Padre, que tú nos des a través de tu Espíritu Santo la gracia para poder comprender estas verdades y hacerlas nuestras. Y especialmente para que salves a aquellos que necesitan salvación. Corrige nuestros corazones, Padre, hacia tus caminos. En nombre de Jesús. Amén. Quiero ver hoy día algunos aspectos de cómo fue el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo fue? Y quiero hablar por lo menos unas 5 particularidades de su primer advenimiento, ¿ok? Y antes de entrar en estas 5 particularidades de su advenimiento, yo quiero decir que Jesús, nuestro Salvador, no comenzó su vida cuando nació de María, sino que Él, según la palabra de Dios, Juan capítulo 1, nos dice que Él era preexistente, que Él era antes de venir a este mundo, ¿ya? Dice Cristo en una de sus muchas argumentaciones a los fariseos, dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y la palabra de Dios nos dice que el verbo, antes de venir a este mundo, era el eterno verbo de Dios, que en el principio estaba. Y no solamente era con Dios, sino que era Dios. Entonces, la persona de nuestro Señor Jesucristo, antes de venir a este mundo, era eterna, era divina, era Dios, siempre ha sido Dios. O como dice nuestra confesión, en base a lo que la palabra de Dios dice, es eternamente engendrado del Padre. Entonces, hermano mío, no piense que Jesús es comparable a cualquier otro líder religioso en este mundo. Porque todo líder religioso en este mundo tiene un origen en este mundo. Toda persona que ha tenido la particularidad de levantar una religión en este mundo, ha tenido un origen en este mundo. Sin embargo, Cristo es el único que trasciende a la realidad de este mundo, porque es el eterno Dios hecho hombre.
Y la palabra del Señor, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo particularmente, pero hablando a la iglesia de Éfeso, a través de Timoteo dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es decir, cuando Cristo nace, cuando Cristo se gesta, cuando el primer momento de la concepción en el vientre de María, ese embrión que comenzó a crecer, que comenzó a gestarse y luego al cual luego Dios dio a luz a través de María, ese ser nacido en Belén, ese ser era Dios, hecho hombre. Entonces, la particularidad de Cristo frente a cualquier otra realidad religiosa en este mundo es que Cristo es Dios. Jesús es Dios, hecho hombre. Dice la palabra de Dios, el cual no escatimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Eso es muy importante porque dice, Él se hizo hombre, tomó la forma de un hombre. Pero Él es Dios. Jesús es Dios. Por lo tanto, hermanos míos, de Belén hacia atrás, Jesucristo siempre fue Dios. Ahora, de Belén hacia adelante, Jesucristo siempre ha sido Dios. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Pero nos interesa ver particularmente el advenimiento de este Dios, el Hijo, particularmente en cuanto al evento en este mundo, porque fue realmente un evento que cambia la historia del mundo. Y un evento que estuvo absolutamente envuelto en un manto de sobrenaturalidad. Y no era de extrañarse, si Dios venía a este mundo, había que tener sobrenaturalidad. Ahora, lo otro particular de su advenimiento es que fue un advenimiento absolutamente contrario a lo que el hombre podría haber pensado. Por eso que fue tan chocante la persona de Jesús, porque su advenimiento fue absolutamente inapropiado para un Dios. El nacer en un establo hediondo animal, ¿cierto? Y ahí preparado para los animales, nace nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mostrando así el carácter humilde de su persona. Pero yo quiero, como le dije, enfatizar varios aspectos particulares del advenimiento de nuestro Salvador en base al texto que hemos leído, que es el primer capítulo de Mateo. Lo primero que quiero mencionar acerca del advenimiento del Salvador es que fue el cumplimiento, hermanos míos, del gran plan de Dios. Del gran plan de Dios. Jesucristo fue el cumplimiento definitivo de un plan que Dios tenía, según lo que dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y Cristo mismo, un plan que era diseñado en la eternidad antes que todas las cosas fuesen. Porque la palabra del Señor, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, nos dice que el Cordero de Dios fue destinado en sacrificio por nosotros antes de la fundación del mundo. Y dice también Efesios capítulo 1 que Cristo fue de alguna manera nuestro Redentor antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, hermanos míos, hay algo sobrenatural en todo esto. El hecho de que el nacimiento de esta preciosa criatura llamada Jesús fuera el cumplimiento de un plan que fue diseñado antes de que el mundo fuera. Ahora, eso obviamente está mucho más allá de nuestra manera de entender las cosas. Nosotros no podemos llegar a una comprensión de cómo Dios diseña y lleva a cabo ese plan. Lo cierto, hermanos míos, es que Dios lleva a cabo ese plan, lo cumple. Y hay algo importante que aprender, si podemos sacar algo práctico de todo esto, hay una cosa muy importante. Hermanos, Dios no tiene prisa. ¿Cuántos años se demoró en cumplirse esto desde que le dijo a Eva incluso? ¿Cierto? Vendrá
el hijo de la mujer aplastar la serpiente. ¿Cuántos años pasaron? Miles de años. Algunos calculistas dicen que de Edén hasta Cristo hay a lo menos 5.000 años. Algunos calculistas, no lo sé. El asunto es que Dios no tiene prisa, pero siempre llega a tiempo, como dicen, ¿cierto? Siempre llega a tiempo. Y eso es lo que dice justamente el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, hablando justamente del nacimiento de Cristo. Dice Gálatas capítulo 4, verso 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando llegó exactamente la hora y el minuto y el día que Dios designó, Dios envió a su Hijo. No antes, no después. Esto es muy importante de entenderlo desde el punto de vista de la providencia de Dios, porque nos sirve en lo práctico a nosotros. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos conflictos en la vida y pensamos que Dios se tarda en respondernos, hermano, Dios no se tarda. Yo no sé por qué Dios no reacciona si estoy tan aproblemado. No es que Dios no reaccione. El problema es que Dios no tiene prisa ni tiene pánico. Él tiene planes perfectos. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice la Biblia, Dios envió a su Hijo. No antes, no después. ¿Por qué no envió Dios al Mesías cuando estaban de esclavos en Egipto? No sé, yo no puedo responder por Dios, pero lo que sí sé es que tenía un plan perfecto. ¿Por qué Dios no envió a su Mesías cuando el pueblo clamaba por un juez en tiempos de los jueces? Tanta miseria espiritual. No sé, pero no vino ahí. ¿Por qué cuando después decía el pueblo, queremos un rey? ¿Por qué no lo envió ahí al Mesías? No lo sé, pero no era el tiempo. Dios no tiene prisa. ¿Por qué Dios no lo envió cuando llegaron los asirios a invadir Israel o cuando llegaron los babilonios a destruir Jerusalén? ¿Por qué no llegó ahí el Mesías cuando había más necesidad? No lo sé. Pero Dios no tiene prisa. Dios tenía un plan. ¿Por qué no lo envió cuando estaba el pueblo de Israel en la más miserable situación espiritual en el tiempo de los profetas? No lo sé, pero no es el tiempo de Dios. ¿Por qué Dios no te ayuda cuando tú estás desesperado? No lo sé, pero no es el tiempo de Dios. ¿Por qué Dios no te da una respuesta cuando a ti te urge una respuesta? No lo sé, pero no es el tiempo de Dios. Dios no tiene prisa, pero Él es perfecto. Y le resulta. Y es glorioso el resultado cuando dejamos que Él actúe en su tiempo, no en nuestro tiempo. Entonces el advenimiento del Salvador, hermano mío, fue el cumplimiento del gran plan de Dios. Parte del plan de Dios que está aquí esquematizado, está en la genealogía de Jesucristo. Dice que Jesucristo es el hijo de David y es el hijo de Abraham. Ahora, no es casualidad que el Mateo menciona a estos dos personajes, porque por una parte nos conecta inmediatamente al pacto abrahámico, al pacto de Dios con Abraham, e inmediatamente nos conecta al pacto con David. Recuerde, Dios hizo un pacto con Abraham y hizo un pacto con David. El corazón del pacto con Abraham fue: yo voy a bendecirte, le dijo Dios a Abraham, con un pueblo innumerable. Reyes saldrán de ti. Imagínense. Y un pueblo que nadie podrá contar. Y en tu simiente van a ser benditas, pero todas las familias de la tierra. No fue Isaac, el cumplimiento no fue Jacob, no fueron los 12 patriarcas, no fue nadie. Hasta que apareció Jesús, como dice acá, hijo de Abraham. Él era la simiente. Y lo corrobora Pablo diciendo que, y no habla de muchas simientes, sino que de una sola, y la simiente es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham que viene a cumplir esta gran promesa hecha
por Dios a Abraham. Y gran parte del corazón también de esa promesa era a esta descendencia que yo voy a darte, a esta simiente que yo voy a darte, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, hermanos míos, por eso es que Mateo, el escritor, dice que Jesús es el hijo de Abraham, porque es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. Amén. También dice que Jesús es el hijo de David, porque también Dios hizo un pacto con David. ¿Cuál es el pacto que hizo con David? Le dijo lo siguiente: en tu familia se levantará un rey cuyo dominio será eterno y que va a regir con justicia a mi pueblo. Llegó Salomón y no fue. Llegó Roboam y no fue. Y así usted va a ver la historia de los reyes y va a ver el declive hasta que aparece Jesús. ¿Y sabe cómo le llamaban a Jesús muchas veces? El hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritaban los ciegos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Reconociendo el reinado de Cristo. Reconociendo la facultad que Cristo tenía como rey. Era el rey esperado. Era el rey que anhelaba. En el tiempo de los jueces, al final, el último juez Samuel, el pueblo estaba alborotado porque querían rey y clamaban por un rey, y ahí Dios les dio a Saúl. No, Dios es el rey de ese pueblo. Cristo, que es Dios, es el rey de su pueblo. Entonces, claramente el escritor Mateo quiere conectarnos con la idea de que Jesús es tanto el cumplimiento del plan de Dios eterno, tanto la promesa hecha en el pacto de Abraham como el cumplimiento de la promesa hecha a David. Él es el hijo de David, él es el hijo de Abraham, él es la simiente que va a bendecir a todas las familias de la tierra y él es el rey que va a gobernar por siempre, eternamente a su pueblo. Él es. Y obviamente el escritor aquí, Mateo, cuando habla de la genealogía, muestra estos tres segmentos, como dice el verso 17, de Abraham hasta David, desde David hasta la deportación de Babilonia y de la deportación de Babilonia hasta Cristo. Tres segmentos que de alguna manera marcan la historia de Israel. De Abraham, cuando recibe la promesa de Abraham de que su simiente va a ser bendecida, lo que tenemos en la historia es una historia de catástrofe tras catástrofe, fracaso tras fracaso, esclavitud por ahí, corrupción por allá, idolatría por allá. ¡Wow! Parece que la promesa de Abraham no se cumple. Hasta que llega David y dice, hasta David, de David hasta la deportación de Babilonia. ¿Qué vemos? Reyes. Es el tiempo de los reyes. ¿Y cómo reinan estos reyes a su pueblo? Mal, humanamente. Bueno, los de Judá estuvieron mucho mejor, pero no tanto como para evitar el juicio de Dios por Babilonia. ¿Y qué hay después de la deportación de Babilonia? ¿Qué pasa cuando llegan del cautiverio los judíos? Nada. El templo que construyen es mucho peor que el anterior y la realidad espiritual de ellos, aunque abandonaron, parece, la idolatría, pero su vida espiritual era un asco. Es decir, ningún personaje en el Antiguo Testamento, en ninguna época del Antiguo Testamento, llegó a parecerse siquiera algo a una especie de cumplimiento de lo que Dios prometió. Hasta que vino Cristo. Hasta que vino Cristo. Porque Jesús lo cambia todo. Jesús cambió todo cuando llegó. Y llegó de la manera más inesperada y más particular. Y principalmente porque una de las particularidades de su advenimiento es que también fue sobrenatural.
No fue David el cumplimiento del plan, no fue Abraham. Ellos eran seres humanos que pecaron. Pero cuando llegó el Mesías, llegó de una manera muy sobrenatural. Comienza la sobrenaturalidad en el Antiguo Testamento. ¿De qué manera? Anunciando de manera precisa algunos elementos del nacimiento del Mesías. Miqueas dice, cerca de 600 años antes de Cristo, dice, en Belén, Efrata, ahí nacerá el Salvador. Isaías, también cerca de 600 años antes de Cristo, dice, una virgen concebirá y dará un hijo, y él será Dios con nosotros. Hay muchas particulares profecías acerca del advenimiento del Mesías, y todas se cumplen en Cristo. Todas se cumplen en Cristo. Por eso su sobrenaturalidad es particular. Nace de manera sobrenatural. José y María no estaban absolutamente casados, ¿ya? Digo no absolutamente porque estaban en una condición de espera. Particularmente la boda judía se llevaba a cabo en dos fases. Primero estaba el compromiso de casarse. Y era muy particular esa etapa porque a veces era un año, por ejemplo, en donde había un compromiso de matrimonio, pero el varón tenía que funcionar como esposo, proveerle a su dama, ¿ya? Y la mujer tenía que vivir de una u otra manera como su esposa, es decir, respetándolo, sujetándose, considerándolo, aunque todavía no salía de sus padres. Pero no podían tener intimidad ellos, no podía hacerse eso porque si no serían acusados de fornicación y serían apiedrados. Por lo tanto, ese tiempo de compromiso era el tiempo en que la Biblia dice, cuando verso 18 nos dice que María estaba desposada con José. Estaban en ese periodo de compromiso. Y es en ese periodo de compromiso donde había prohibición de tener intimidad, es cuando María de pronto se sabe algo. Ha concebido un bebé. De pronto se sabe que María está embarazada. Y por eso dice, aquí agrega el escritor, antes que se juntasen, que tuviesen intimidad, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y hermanos míos, esta es la sobrenaturalidad de su advenimiento. Fue el Espíritu Santo quien concibió. A ver, un poco más explícito. La concepción de un ser humano se lleva a cabo, ¿cierto?, entre el elemento femenino y el masculino, aportando ambos aquello que se necesita para que se conciba un ser y que se origine ese embrión que después crece y nace un bebé. ¿Ok? Pero aquí en la concepción de Cristo únicamente estaba el óvulo femenino, pero no estaba el elemento masculino. ¿Cómo llegó ese óvulo a ser fecundado? De manera sobrenatural. El Espíritu Santo, quien fue el mismo que participó en la creación de todas las cosas, el mismo que le da vida a Adán cuando dice, y sopló en su nariz aliento, el Espíritu. El poder de Dios es tan tremendo, hermano mío, que es capaz de originar vida donde no la hay. Y ese poder fue el que usó el Espíritu Santo para gestar a ese bebé. Por lo tanto, el ser que fue concebido en María, dijo el ángel, va a ser llamado santo, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, hay sobrenaturalidad en el nacimiento, en la concepción de Cristo. Hay sobrenaturalidad. Dice la palabra del Señor que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Quiso abandonarla, no por despecho, sino que la Biblia dice, porque la amaba mucho. ¿Se imagina que a María la hubieran acusado de fornicación? La matan.
Entonces él prefería cortar esa relación para que no hubiera una responsabilidad judicial de María. Porque si María no tiene ningún vínculo de compromiso de casamiento, entonces hubiera pasado por fornicación nomás. ¿Entiendes? Y hubiera tenido pena, sí, hubiera tenido juicio, sí, pero no lo hubieran acusado de adulterio. Por eso José, en un acto de amor, quiso abandonarla. Ahora, sin duda que Dios está en control de todas esas cosas. Por eso es que un ángel dice que le apareció también a José en sueños. Y dice que el ángel le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces José recibe esa confirmación y decide quedarse con María y asumir todas las consecuencias sociales que eso pueda conllevar. Qué precioso acto de amor. Porque el amor, dice, nos lleva al sacrificio, ¿cierto? Cristo fue a la muerte, así fue José, a la muerte por amor. Y dice que José estuvo dispuesto a hacer eso y se quedó con ella. Entonces la palabra del Señor nos muestra que la concepción de Jesús fue sobrenatural, su nacimiento fue sobrenatural. Bueno, no lo relata Mateo, pero sí lo relata Lucas, que cuando María, ya con el vientre bien crecido ya por el bebé, va a visitar a su prima Elizabeth, dice que Juan el Bautista, que estaba ahí en el vientre de Elizabeth, salta. Entonces, de pronto hay unas reacciones de estos bebés y hay sobrenaturalidad. Hay sobrenaturalidad en todo esto. El hecho de que el emperador, que estaba a kilómetros allá en Roma, de pronto se le ocurrió hacer un censo, porque quería contar cuánta gente tenía en su imperio. Y el censo involucraba volver al lugar donde nací. Es como aquí las votaciones, ¿cierto? Tengo que votar, es que estoy inscrito allá en Santiago, tengo que ir a votar allá. Hoy día podemos cambiarlo, ¿cierto? Pero antiguamente para hacer un censo había que volver a la ciudad de origen, donde estaban los padres. Y ahí tuvo que José volver a Belén, de donde había venido hacia Nazaret. Y desde el punto de vista humano, todas estas cosas eran casuales, pero había sobrenaturalidad. Es Dios actuando. Y aquí hay una buena también oportunidad para ver nuestra propia vida. Hermano mío, hay tantas casualidades que pasan en nuestra vida, pero no es así, es Dios actuando. Hermano, Dios actúa en tu vida. Aunque tú no lo notes, Dios actúa en tu vida. Cada segundo está actuando en tu vida. En cada cosa que pasa o en cada cosa que no pasa, Dios está actuando en tu vida. Mi hermano, eso es precioso saberlo, porque te libera de esa ansiedad de repente de decir, porque uno quiere cosas y de pronto no sale. Bueno, Dios está ahí. Dios te está librando. Dios, si no te permitió estudiar una carrera, Dios te está librando de algo. Si Dios no te permitió un trabajo, Dios te está librando. Ahora, si Dios te dio un trabajo, Dios te bendijo. En todo Dios está. En lo que tiene y en lo que no tiene, en lo que alcanza y en lo que no alcanza. Si pierdes algo, Dios está ahí. Bendita pérdida. Entonces, Dios es el que soberanamente actúa en el nacimiento de Cristo. Y de pronto tuvo ahí dolores de parto, y más encima no había lugar para ellos ahí en el mesón, que no era un mesón, sino que era una hospedería. Recuerde, estaban en censo, todos los hoteles llenos. Y ahí llega María con José y no encuentran lugar. Y hermano mío, ponte en el lugar con tu esposa. Tiene contracciones cada 2 segundos, no sé cuánto es el mínimo.
¿Un minuto? ¿Cuánto ya cuando hay trabajo de parto? ¿Sí? ¿Por ahí? Pues así estaba, imagínense. José desesperado. Y de pronto encuentra a alguien que le dice, mira, tengo una pesebrera. No sé si le sirve. Y ahí está María, José, en el pesebre. Usted sabe lo que es un pesebre. Los que han vivido en el campo, usted sabe lo que son las pesebreras. ¿Ya? Hoy día los ponemos los establos bonitos, lindos. Pero una pesebrera es donde guardan los animales. Y los animales no van al baño y tiran la cadena. Los animales se hacen ahí. La pesebrera es un lugar no solamente humilde, sino que a veces muy desasiado. No es un lugar, hermana mía, donde tú tendrías a tu bebé. Pero Cristo nació ahí. Nuestro Salvador, el Rey de Reyes. Bueno, una de las cosas tal vez para enseñarnos de que las cosas en este mundo no son lo más importante, sino los propósitos de Dios. Todos en ese tiempo, yo creo que los que esperaban a un Mesías esperaban a un rockstar, a un gran político que diera solución a todos los problemas. Un gran personaje que tuviera carisma para arrastrar gente. Un gran líder que nos liberara del yugo de Roma. No sé cuáles son las expectativas tuyas, pero el gran Mesías que Dios envió era un niño nacido en un lugar donde comen los animales. Ahora, ¿cuál era la señal que Dios estaba mostrando? Exactamente lo que dice Pablo. Cuando Pablo instruye a los filipenses a servir con humildad unos a otros, les dice, hermanos, es el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo siervo. Ahí en un pesebre, el gran Dios del universo. Y eso también, iglesia, nos debe llevar a pensar de qué manera servimos a Cristo, queriendo ser dioses o queriendo ser siervos. Despójate de lo que haya que despojarse, de tu señorío, para convertirte en un siervo. Hermanos, hay sobrenaturalidad en su nacimiento. También su nacimiento fue con un propósito claro, absolutamente claro. Tú y yo vagamos en este mundo desde muy niños, tratando de entender para qué vivimos. Llega la adolescencia y llega la confusión, uno trata de caminar para alguna parte, para poder hacerse una identidad o un propósito. Entonces uno escoge ser esto, uno escoge por allá, no sé, algunos buscan su identidad, su propósito a tientas. Algunos desaciertan, algunos se confunden. Hoy día jóvenes quieren ser jovencitas quieren ser varones. Nadie está conforme con su diseño, nadie está contento con lo que es, porque no entienden su propósito. Así estamos los seres humanos. Pero nuestro Salvador vino con un propósito claro. ¿Y sabe lo que Él hace cuando nos salva? Él vuelve a reorientar nuestro corazón y nos revela a través de su palabra para qué existimos, para qué estoy vivo en este mundo. Que no es para trabajar, que no es para sobrevivir, que no es para mí, sino que es para la gloria de Dios. Yo vivo para la gloria de Dios. ¿Haciendo qué? Todo lo que Él me mande a hacer, lo que Él me permita hacer. ¿Me entiende? Si tengo que ser gerente de una empresa, para la gloria de Dios. Si tengo que barrer una plaza, para la gloria de Dios. Lo que el Señor me mande a hacer, lo que Él me permita hacer. No importa dónde estés, si Dios te lo dio, siéntete contento de eso. Feliz, bienaventurado, porque Dios te lo dio. No mires para el lado envidiando a los demás. Dios te dio eso. Dios te dio ese esposo, Dios te dio esa esposa, Dios te dio esa familia. Disfrútala.
Dios te dio esta iglesia, Dios te dio ese trabajo para su gloria. Tal vez más adelante dé cosas distintas, pero el Señor te bendijo con eso. Y los problemas, pastor, hasta eso. Pedro dice en su primera carta, dice, si ustedes sufren por causa de Cristo, bienaventurados son. Entonces, todo eso. Ahora, todo eso nosotros lo sabemos una vez que estamos en Cristo, pero Cristo sabía cuál era su propósito. Y lo particular aquí es que el ángel se lo revela a José, dice, y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Jesús. ¿Y por qué le voy a poner Jesús? Y ahí está el porqué. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿qué tiene que ver el nombre Jesús? Bueno, el nombre Jesús significa literalmente Yahweh salva. Jehová salva. Es el mismo nombre en el Antiguo Testamento Josué. Josué es el mismo nombre Jesús. Significa lo mismo. Jehová salva. Yahweh salva. O Yahweh salvará. O Yahweh es mi salvación. Y particularmente el nombre de Jesús es puesto divinamente por el ángel, por Dios a través del ángel, porque este nombre marcaba el propósito de su vida. ¿Para qué vino Jesús? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Y hay algo particular aquí en esta declaración. Él vino a salvar a su pueblo. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Toda la humanidad caída, toda la humanidad bajo condenación, toda la humanidad. Y Él vino a rescatar a su pueblo. ¿Entiende? Él vino a rescatarlo. Qué precioso Salvador tenemos. Qué precioso Salvador. Que Él no nos salvó de ahí arriba. Él vino. Vivió como nosotros, sufrió como nosotros y dio su vida por nosotros. Dio su vida por nosotros. También el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue hecho en el marco de la historia del mundo. Y algo que agregar, fue Dios mismo, porque dice el verso 23, la profecía decía así, concebirá a la Virgen y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ahí recordamos la promesa de Abraham, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y cómo vamos a llegar a ser su pueblo? Bueno, Dios está con nosotros, Dios vino a este mundo, Dios se hizo hombre. Y vimos su gloria, dice Juan. Dios está en medio nuestro. ¿Sabe? Cuando ahí en el campamento de Israel, en el desierto, en medio de todo ese peladero, había una tienda espectacular diseñada en el cielo, llamada tabernáculo, y de pronto la gloria de Dios se revelaba del cielo. ¿Y sabe qué pasaba ahí? Dios estaba con su pueblo. ¿Y sabe por qué vencía Israel a todos sus enemigos? No porque eran los más, no, porque hasta en una oportunidad hasta 300 fueron suficientes en los tiempos de Gedeón. ¿Quién marcaba la diferencia? Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Hermano, y esto es una realidad. Si Cristo está con nosotros, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios viene a vivir con su pueblo. Dios habita en medio de su pueblo. Dios habita en medio de su iglesia. Somos la morada de Dios en este mundo. Somos la morada de Dios. Eso es grandísimo. Eso es precioso. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo con mi vil pecado de ser considerado apto para ser morada de Dios? Bueno, Dios a través de la obra de Cristo nos hace aptos. Amén. Y el advenimiento del Mesías también fue hecho fue un hecho que marcó la historia del mundo. Aquí lo que quiero enfatizar, hermanos míos, que la venida del Salvador Jesucristo fue un hecho. No es un cuento.
Vi por ahí buscando un dibujito, me acuerdo, para hacer algo para mi esposa, sí, esta mañana. Buscando un dibujito, encontré un dibujito que decía cuentos de Navidad y aparecía el pesebre. No, hermano, el nacimiento de Cristo no es un cuento. No es un cuento. Charlie y la fábrica de chocolate es un cuento. Mujercita es un cuento. Pero el nacimiento de Cristo no es un cuento. Es un hecho histórico. Es un hecho real e histórico que marcó al mundo entero. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Perdón, verso 21, ahí basta yo. Verso 23, 24. Y despertando José del sueño, esto es importante, no fue un sueño, no fue una fantasía, es un hecho real. Despertó del sueño José e hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y dice, pero no la conoció, eso quiere decir literalmente, no tuvo intimidad sexual con ella hasta que dio a luz a Jesús. Es decir, todo ese periodo José se preocupó de cuidar a María, de cuidar su embarazo y de ser fiel, obviamente, al llamado que Dios le había hecho de ser padre del Hijo de Dios. Y dice el verso 25, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y hermano, el hecho de el minuto en que María da a luz a Jesús, qué precioso minuto. Que el Hijo de Dios llega a este mundo. Y puedo imaginarlo, tal vez sus primeros llantos de guagua, ¿cierto? Su primera muda, su primera mantita ahí, entre medio de los animales. No lo sé, sus primeros llantos ahí, pero es increíble. Cuando nació mi hija Valentina, yo fui a ver a mi esposa ahí al hospital, salimos de la típica foto saliendo del hospital. Bueno, la Polita también, todos mis hijos ahí fueron muy parecidas las ocasiones. Pero hermano, cuando nació Jesús, dice la Biblia que había multitudes de ángeles. O sea, tremendo culto así. Millares de ángeles adorando a Dios. Pastores adorando ahí. ¡Wow! Fue un evento cósmico, pero fue un evento, un hecho histórico que removió al cielo y removió la tierra. Y concluyo con las palabras que Lucas registra el escritor ahí acerca de este nacimiento de Cristo. Bueno, las palabras no de Lucas, sino que de los ángeles. Decía, gloria a Dios en las alturas. Primero, hermano mío, el nacimiento de Cristo glorifica a Dios, glorificó a Dios. Por eso decían los ángeles, gloria a Dios en las alturas. Ese hecho hizo que los ángeles exclamaran, gloria a Dios en las alturas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y con respecto a los hombres, bueno, y paz a los hombres, ¿cierto? Y buena voluntad a los hombres. Y esto es precioso, porque hermano mío, el nacimiento de Cristo no fue como cualquier nacimiento en este mundo. Fue el evento que marcó la historia de la humanidad, porque nació un hombre especial, que era Dios hecho hombre. Y ese Dios hecho hombre vino con un propósito especial. ¿Cuál era? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo increíble de este anuncio del ángel a José cuando le dijo, no, Él se va a llamar Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, es que inmediatamente, antes de nacer esa criatura, ya el ángel anticipa para qué viene, para morir por nosotros. Ese niño que nacía en Belén nació para morir, para dar su vida.
para dar su vida. Hoy hay tantos niños que los matan a través del aborto. Niños que deberían venir a vivir, son muertos ahí. Pero Cristo vino a morir. Y su muerte preciosa es la que nos da la posibilidad de reconciliarnos con Dios y de alcanzar todas esas promesas hechas a Abraham, hechas a David, alcanzar todas las promesas hechas en la Biblia a su pueblo. Y como dice ahí, Él salvará a su pueblo. Si tú estás en Cristo, tú eres parte de aquel pueblo que Cristo vino a salvar. Y mi anhelo es que tú seas parte de aquel pueblo que Cristo vino a salvar. Y yo te pregunto, ¿eres parte de ese pueblo? ¿O todavía no has recibido la salvación de Cristo? Yo anhelo que todos ustedes aquí sean parte de ese pueblo precioso, del cual Cristo vino y dio su vida. Amigo mío, Cristo no vino a dar su vida por los simpatizantes. Cristo no vino a dar su vida por los adeptos. Cristo no vino a dar su vida por los que de alguna manera no les cae mal. No, Cristo no vino a dar su vida, sino solamente por su pueblo. Y para que tú seas uno de su pueblo, necesitas arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo como tu Salvador. Y la invitación que te hace esta iglesia es: entrega tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida a Cristo. Él puede ser hoy tu Salvador. Él puede hacerte hoy parte de su pueblo. Pero hay dos cosas que demandan y espera que tú obedezcas. Arrepiéntete y cree en Jesucristo como tu Salvador y serás salvo. Oremos.